Muchas gracias por estar aquí en esta clase demo. Mi nombre es Eduardo Patricio Sánchez Díaz. Tengo poco más de 16 años de experiencia en temas de ciberseguridad y seguridad de la información. Yo soy docente, en particular en la maestría de ciberseguridad aquí en la Universidad La Salle, y en particular soy responsable de la materia de amenazas avanzadas. En esta materia nos encargamos de entender todos aquellos adversarios que están intentando comprometer la seguridad de las organizaciones. Tratamos de saber cómo detectarlos, cómo prevenir los ataques y sobre todo saber quién puede estar detrás de todas estas cosas. Ahorita vamos a platicar un poco. Uno de los temas importantes que vemos durante la materia es lo que se llama cacería de amenazas o threat hunting. Voy a dar un overview general de lo que es el threat hunting y al final voy a mostrar un demo de uno de los laboratorios introductorios de lo que hacemos como parte de la materia. Pues muchas gracias. Vamos a comenzar con la ponencia primeramente. Pues como les estaba indicando, esta es una clase demo de uno de los temas muy importantes que vemos durante la materia, es la introducción al threat hunting o cacería de amenazas, le decimos en español. Este es uno de los términos que comúnmente la industria no está traduciendo al español, aunque su traducción literal es cacería de amenazas, la industria lo sigue manejando como un tema de threat hunting. Pero, ¿qué es el threat hunting? ¿Cómo funciona? ¿Para qué nos sirve? ¿Y por qué es importante que los especialistas y los maestros en ciberseguridad puedan dominar este tema? Ven en la pantalla una línea. Esta línea representa una línea de tiempo de cosas que pueden suceder dentro de una organización. Resulta que una organización, cualquier tipo de organización en el mundo, sea una universidad, sea una compañía de retail, sea un órgano gubernamental, todos estamos expuestos a ciertos ataques informáticos. En esta línea del tiempo lo que sucede es que de alguna u otra manera la organización logra detectar que un adversario, que es como le decimos, ahorita vamos a platicar un poquito más por qué uso el término adversario, pero que un adversario ha logrado ingresar a alguno de nuestros sistemas y entonces empieza lo que le llamamos la respuesta a incidentes. Se declara un incidente de seguridad y entonces todos los protocolos de actuación para poder detectar cuál es el verdadero impacto de este incidente, cómo lo podemos remediar y que cause un impacto mínimo, empiezan a ejecutarse. Pero resulta que la respuesta a incidentes no es el inicio del todo lo que está sucediendo. Resulta que para que una organización llegue y pueda iniciar una respuesta a incidentes, previo a esto sucedieron múltiples cosas. ¿Cómo qué cosas? En algún momento los atacantes lograron identificar un hueco de seguridad o un punto vulnerable dentro de la organización. Puede ser un equipo de cómputo, puede ser un servidor, incluso hemos visto por ahí ataques donde nos dejan dispositivos USBs cerca de la empresa, cerca de la organización, algún usuario interno lo toma y lo mete en su computadora del trabajo y allí es donde inicia el ataque, ahí es donde los atacantes han logrado comprometer la seguridad y han logrado tener un punto de acceso. ¿Qué es lo que sucede intermedio en que el atacante ha logrado entrar y nosotros lo hemos identificado? Es que hay un tiempo en que el atacante puede estar dentro de la organización sin ser detectado, puede robar información, puede robar contraseñas que tienen mayores privilegios dentro de la empresa y hay un tiempo en particular donde el ataque o el atacante no es detectado. Este tiempo se maneja como una métrica estándar dentro de los temas de ciberseguridad, como el dwell time. ¿Qué quiere decir? Es el tiempo, o lo podemos traducir o lo podemos interpretar como el tiempo en que ha pasado un atacante desde que logró ingresar a la organización hasta que ha logrado ser detectado. En promedio, a nivel global, la compañía FireEye, que es una de las compañías más reconocidas internacionalmente, ha establecido un tiempo promedio en el cual un atacante logra ingresar a una organización y es detectado. En el reporte que generaron y liberaron hace un par de semanas, 3 semanas como máximo, ellos establecen a nivel global como 52 días desde que un atacante ha logrado entrar hasta que un atacante es detectado.
Si esto lo llevamos a un zoom mayor a Latinoamérica y a México, el tiempo promedio llega a estar en cerca de 1 año y medio. De 52 días nos vamos a más de 365 días. Es un tema interesante. ¿Por qué? Porque esto nos da la perspectiva de lo que realmente está sucediendo con las organizaciones y sobre todo cómo esta cacería de amenazas o threat hunting nos puede ayudar a entender un poquito más qué es lo que está sucediendo. Pues resulta, nos han comprometido, pasa un periodo de tiempo no determinado en este caso, podemos manejar los 52 días o 2 años o 1 año, el tiempo que nosotros decíamos, y iniciamos la respuesta a incidentes. En un mundo normal, tradicional, en un mundo muy defensivo y muy de la manera en que hacemos seguridad tradicional en el día a día, lo que resulta es que tenemos equipos especializados que se dedican a estar haciendo la monitorización de nuestros controles de seguridad, nuestros firewalls, nuestros detectores de intruso, nuestro antivirus, nuestros sistemas de fuga de información. Entonces, ellos están siendo monitorizados 7 días a la semana, 24 horas al día, por un equipo que se llama Security Operations Center. ¿Qué es lo que sucede? Este Security Operations Center logra detectar todas sus tareas de un SOC tradicional, como la mayoría de las organizaciones tienen actualmente. Es un SOC que reacciona, es un SOC que algún componente tecnológico tiene que detectar algún indicio de que alguien ha ingresado a la organización y entonces inicia una investigación. Ellos identifican que alguien ha podido entrar y dispara la respuesta a incidentes. Entonces es una parte muy reactiva. Detecto, reacciono. Resulta que para poder minimizar los tiempos de detección de estos ataques, se han creado aproximaciones técnicas como el famoso threat hunting, donde un grupo especializado que realmente conoce de ataques, realmente conoce de las capas defensivas de una organización, asume que la organización ha sido comprometida, pero nuestro equipo de seguridad no ha tenido la capacidad técnica o no ha tenido el tiempo de poder detectarlo. Entonces, este equipo, que regularmente le conocemos como Threat Hunters, se dedica a crear hipótesis. Estas hipótesis asumen que la organización ha logrado ser comprometida de alguna manera y entonces empiezan a buscar los indicios de este ataque. Y es lo que básicamente nosotros conocemos como threat hunting. Ir un paso adelante, no esperarnos a que nuestro centro de operaciones de seguridad detecte muy tarde un ataque, sino básicamente es asumir que la organización ya fue comprometida, que no hemos logrado identificar a estos atacantes y entonces yo voy a buscarlos. Por lo tanto, el threat hunting es una capa de detección más proactiva, porque no me estoy esperando a que alguna alerta o algún indicio me demuestre que algo está mal. Yo voy y lo busco donde tenga que ser necesario. De manera general, esto es lo que nosotros conocemos como threat hunting. Pero para que el threat hunting pueda funcionar y sea algo que realmente dé valor a la organización, tenemos que entender varias cosas que están alrededor. Lo primero, y es parte fundamental, es entender qué componentes son importantes dentro del threat hunting. Dentro del threat hunting tenemos varios componentes que tenemos que analizarlos por separado, pero durante un ejercicio de threat hunting, cada uno de ellos suma y es de gran valor para poder lograr el objetivo de la búsqueda o identificación de posibles compromisos en nuestros sistemas informáticos. El primero de estos componentes es lo que le llamamos Cyber Threat Intelligence o la famosa inteligencia de amenazas. Este es otro de los términos que, aunque hay una traducción al español, inteligencia de amenazas, es algo de lo que usamos comúnmente en inglés, Cyber Threat Intelligence. Hoy vamos a platicar un poquito de cada uno de ellos. Dos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad a un tema de adversario. En unos minutos más voy a platicar por qué es importante cambiar nuestra mentalidad a un tema de adversario y por qué si no lo hacemos estamos en un problema interesante. Otra de las cosas que son importantes y tenemos que analizar y tenemos que entender dentro de un ejercicio de threat hunting es el manejo de hipótesis.
Muchos de nosotros hemos recibido pues, una formación bastante interesante los últimos 20 años o más tiempo de nuestra vida, o algunos de ustedes están más chicos, menos tiempo, pero una de las cosas que siempre se nos ha enseñado en el método científico es que tenemos que establecer una hipótesis y tenemos que ver la manera de justificar esta hipótesis o poder comprobar que esta hipótesis es correcta. Cuando hablamos de temas de ciberseguridad, el tema de hipótesis es un tema interesante, pero tenemos un acercamiento diferente a cómo se manejan las cosas. En un ratito más incluso les voy a platicar de una metodología que inventó la Central de Inteligencia Americana, la CIA, en los años 70, que se llama ACH y nos permite identificar estas hipótesis, pero nos permite cuestionar las hipótesis para descartarlas. Cuando hablamos de inteligencia de amenazas, cuando hablamos de threat hunting y adversarios, pues no tratamos de justificar la hipótesis, más bien tratamos de descartar la hipótesis. Pero ahorita les voy a platicar un poco más de esto y les voy a dar algunas fuentes de información muy interesantes. Tema importante son las fuentes de información. Oye, si yo quiero identificar que un atacante que parece venir de China, de Rusia, Estados Unidos, de Alemania, ha logrado comprometer a la organización, tengo que tener la información que necesito analizar. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Incluso hacia el final de la clase les voy a mostrar un par de proyectos open source. ¿Qué quiere decir que sean open source? Que están abiertos. Cualquiera lo puede utilizar y es algo que utilizamos mucho en la maestría, estas fuentes abiertas para poder enseñar. Hay mucha gente, muchos especialistas allá afuera haciendo cosas muy interesantes que están compartiendo con la industria y con todos nosotros. Y al final está el tema del analista. Tiene que tener una visibilidad, una visión y una manera de pensar un poquito diferente a lo tradicional en temas de seguridad. Estos son de manera general los componentes del threat hunting, sin entrar en mucho detalle porque es algo que se ve en algunas otras materias. Por ejemplo, el tema de Cyber Threat Intelligence, pues hay una materia en particular que habla de inteligencia, del Big Data y ese tipo de cosas. Entonces, mi acercamiento hacia esto es de manera general para que podamos aplicarlo en nuestra materia, pero es importante que ustedes sepan que hay a mayor profundidad muchas de estas cosas se revisan en materias particulares durante la maestría. Tema importante, Cyber Threat Intelligence. Y esta es una traducción libre que hice de uno de los libros que utilizamos como base, pero me gusta mucho, más allá de que ustedes la puedan leer o yo se las pueda leer a ustedes, aquí está para que lo puedan consultar en cualquier momento, pero la parte importante es que cuando nosotros logramos entender que las capacidades que tiene una persona, un atacante, un hacker, alguien que está enojado con la organización que quiere causarle daño, las podemos dividir como en tres grandes bloques de cosas o de categorías que podemos manejar. La gente actúa con ciertas tácticas, técnicas y procedimientos, que es lo que manejamos en el argot o en el lenguaje de ciberseguridad. Lo que representa es que, oye, ¿cuál es la táctica que utiliza un atacante? Oye, pues la táctica es igual a suplantar la identidad de alguien dentro de la organización con el suficiente poder para poder hacer que las cosas se muevan. Pongo un ejemplo. Si yo logro impersonar al rector de la universidad y logro mandar un correo electrónico a todo el grupo docente de la universidad, donde se nos invita a participar más activamente en las actividades internas de la universidad y se nos invita a darle clic a un URL y en ese URL yo puedo ingresar mis datos porque en algunas semanas va a haber un nuevo programa relacionado con temas educativos, pues yo veo un correo electrónico del rector, yo digo, wow, muy interesante, la universidad siempre está preocupado por nosotros, claro que yo me quiero registrar en esta convocatoria porque en un tiempo cercano pues voy a poder recibir el beneficio de estas cosas que está haciendo la universidad. Pero resulta que al final, detrás de esto, no es el rector, es un atacante que ha logrado impersonar el correo del rector y entonces abusan de la confianza que tenemos
en la manera en que actúan las organizaciones. Y entonces pueden impersonar al lector o pueden impersonar al director de recursos humanos o pueden impersonar a mi jefe, a mi manager, al responsable del proyecto en el que estoy, donde me está pidiendo información que parece válida, información que en el día a día manejamos en la organización. Esta es una táctica, ¿no? Y la táctica es la impersonalización. Entonces hay atacantes que son muy buenos impersonando a marcas, a personas, a organizaciones. Oye, ¿cuál es la técnica que utilizan? Pues para poder impersonar a la organización, pues ellos utilizan una técnica donde compran un dominio que se parece mucho a Lasalle, ¿no? Y el dominio de Lasalle es lasalle.mx. Vamos a comprar uno que se llame Lasalles. Solo le agregamos una S y le ponemos un MX. Y entonces la técnica de impersonalización viene con comprar un dominio similar de la universidad, ponerle por ahí un carácter diferente que no sea realmente identificable a menos que pongas mucha atención. Creamos un correo similar al del rector, al del profesor, al del ingeniero, al del maestro, al del doctor y le ponemos el nombre. Entonces, cuando a mí me llega el correo electrónico, me llega el correo electrónico de Luis Javier Pérez, mi coordinador de la maestría, y yo veo que el correo es luis.perez@lasallistas.mx, pues es el mismo correo de Luis. Yo no me doy cuenta de la S, yo confío plenamente en que es un correo válido que viene de Luis Javier, del maestro Luis Javier, pues entonces yo tengo que tener mucho, pues yo no tengo el cuidado, la precaución, le doy clic, me manda una forma muy similar con los logotipos de la universidad y termino poniendo mi usuario, mi contraseña, mi número de empleado y jamás me di cuenta, ¿no? Entonces, la técnica tiene que ver con esa manera en que ellos van a tratar de ingresar, esa es la táctica. La técnica tiene que ver con ya la parte operativa que va a funcionar y cuáles son los procedimientos, tácticas, técnicas y procedimientos. Oye, pues el procedimiento de ellos es mandar el correo, obtener las contraseñas de los usuarios y después ingresar a la cuenta válida del usuario y a través de un correo electrónico válido, a través de un usuario y cuenta válida, ahora sí, impersonalizar a ese usuario, robar información y empezar a movernos de manera lateral en la organización. Todo ese conocimiento que yo les estoy diciendo de, oye, ¿cómo lograste identificar cuáles son las técnicas, las tácticas de estos hackers o adversarios? No me gusta usar mucho la palabra hacker porque la connotación parece mala. Sin embargo, el origen de la palabra hacker viene más allá de alguien que quiere interrumpir ilegalmente en algún sistema. La mentalidad de un hacker regularmente es tratar de entender cómo funcionan las cosas. Si durante este proceso de entendimiento lo rompo o me meto de una manera no correcta, pues bueno, es por eso que los hemos catalogado como algo equívoco. Sin embargo, el origen viene en entender cómo funcionan las cosas y si algo es propietario y yo no tengo acceso a diagramas, a información, yo voy a tratar de entenderlo con mis propios medios. Por eso tiene una connotación un poco negativa, pero a mí no me gusta mucho usarlo, aunque ahorita lo utilicé porque es parte de lo que usamos regularmente. Pero voy a volver a cambiar. ¿Cómo logramos identificar a nuestro adversario, al que quiere comprometernos? Estudiándolo, entendiéndolo. Y toda esa información del estudio y del entendimiento de los adversarios es lo que conocemos como inteligencia de amenazas o en este caso Cyber Threat Intelligence. Otro tema interesante y me han escuchado hablar mucho respecto a los adversarios. Cuando hablamos de adversarios, regularmente estamos muy acostumbrados porque en las noticias, en los foros, en muchos lugares terminamos asociándolos con hackers. Oye, es el hacker que trabaja para un gobierno o es el hacker que trabaja para el cibercrimen. Pero se nos olvida que más allá de hackers, hay grupos muy bien establecidos, con una organización muy interesante, con recursos fuertes. No sé si vieron recientemente en las noticias, el día viernes por la noche, ya siendo sábado por la mañana, hoy estamos a 14 de mayo, estoy hablando de 7, 8 de mayo, el presidente John Biden tuvo que declarar estado de emergencia en los Estados Unidos porque
un grupo de criminales que utiliza ransomware para ingresar a las organizaciones, cifrar los sistemas, tomar control de ellos y pedir un rescate por ellos, habían logrado ingresar a una de las compañías que se encarga de transportar a través de sus ductos gasolina, y entonces estaban en un tema de desabasto de gasolina en los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, John Biden, dijo, ¿saben qué? Vamos a decretar un estado de emergencia. Se involucró completamente el FBI, muchos de los organismos, pero hasta se vinieron las compras de pánico en los Estados Unidos porque un grupo de atacantes, más allá de hackers, un grupo de adversarios logró tomar control de unos sistemas industriales y pues pidió, por ahí empiezan a salir las noticias que sí pagaron $5 millones, que no se ha podido restablecer el flujo completo de gasolina en los Estados Unidos, pero tiene que ver por esto. Y no solamente podemos decir que fueron los hackers, es un grupo de adversarios que están motivados para poder obtener o reputación, prestigio, dinero. Las motivaciones de cada grupo, de cada adversario pueden ser diferentes. Me gusta mucho manejar esta imagen porque aparte del posible hacker, pues podemos ver ahí el tipo espía o podemos ver a un usuario, a un empleado normal. ¿En qué momento un usuario de la organización se convierte en un adversario? Oye, yo soy un programador o soy un DBA que está manejando las bases de datos. Yo sé que si ejecuto un query en la base de datos, ahí están las tarjetas de crédito. ¿Por qué en mi día a día yo no lo hago? ¿En qué momento algo externo o interno me motiva a hacer ese query, sustraer todas las tarjetas de crédito y después venderlas en el mercado negro? ¿Qué pasa por mi mente? ¿Qué pasa por mi vida para convertirme en un adversario? Puedo tener 20 años trabajando en la organización, puedo estar a punto de jubilarme y fui el empleado excelente durante 20 años en mi empresa. ¿Y por qué los últimos 2 meses me dediqué a sustraer información y venderla? ¿Qué cambió? Es ahí donde no todos son hackers, no todos son crackers, no podemos usar ese lenguaje para clasificar todas las amenazas. Por eso en la industria empezamos a utilizar el término adversario y más allá de ponerles una connotación hacker, espía, tenemos adversarios. ¿Por qué? Porque el adversario nos conoce. El adversario tiene una motivación correcta para crear un daño. El adversario tiene la capacidad financiera y tiene la capacidad tecnológica para lograr ingresar a nuestros sistemas. Puede ser porque ya es un usuario interno o puede ser que sea un atacante externo que logra suplantar la identidad o tiene una vulnerabilidad conocida del tipo zero day, que no hay manera no hay una actualización del fabricante. Puede ser en Windows, en Mac, en Linux, en cualquiera de los sistemas. Entonces, estamos en un tema complejo. Entonces, cuando hablamos de threat hunting, lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en un adversario, no en un hacker, no en un espía. Oye, hay un adversario y este adversario puede ser un grupo de personas que tienen capacidades muy fuertes como los que se encargan de lanzar ataques de ransomware. Tema importante, que es lo que les venía platicando, tienen capacidades reales, tienen un acercamiento o lejano o muy cercano a la organización. Ellos logran contextualizar lo que está pasando y nosotros tenemos que entenderlos. También entender y tratar de pensar en adversarios nos permite, no es que desconfiar. A mí me gusta mucho en mi antiguo trabajo, mi jefe directo era el CISO de la organización. Y entonces, una de las cosas que siempre nos decía es, nosotros tenemos que confiar plenamente y completamente en todos nuestros usuarios, en todos nuestros empleados. Pero tenemos que tener los mecanismos de estar monitorizando todo, pues para evitar cualquier comportamiento anómalo que pueda causar un impacto negativo sobre la organización. Cuando nosotros pensamos en adversario y cambiamos la manera de pensar, entonces empezamos a ver todos estos puntos de riesgo y nos protegemos de una manera o de una mejor manera. Y sobre todo, como parte de la materia, una de las cosas que revisamos es las capas de prevención y las capas de predicción. Entonces, tenemos la suficiente información incluso para predecir ciertos comportamientos dentro de nuestra red y entonces podemos saber cuándo podríamos estar en riesgo de recibir un ataque. Tema importante, cuando nosotros
ya hemos logrado crear una cultura donde queremos entender que hay un adversario. Ese adversario tiene tácticas, técnicas y procedimientos que le pueden permitir comprometer a la organización y causar un daño importante. Cuando hemos logrado hacer eso, el siguiente paso, y que es la base fundamental del threat hunting, es hacer preguntas. Y esas preguntas tienen que ser preguntas correctas y adecuadas. Cuando hablamos de threat hunting, ciberseguridad, inteligencia de amenazas, hay otro término que es muy usado, que es el de la atribución. Cuando hablamos de atribución, es tratar de identificar con base en la información que tenemos quién puede estar detrás de este ataque. Ejemplo, hacia finales del año pasado, un tema que fue muy sonado en la industria fue cuando esta compañía FireEye dijo, ¿saben qué? Acabamos de ser comprometidos. El ataque que vino sobre nosotros fue un ataque realmente muy técnico, muy dirigido, y lograron robarnos todas nuestras herramientas ofensivas que utilizan nuestros consultores para probar la seguridad de nuestros clientes. Reconocemos que fuimos comprometidos, es un ataque completamente avanzado y estamos investigando qué sucedió. Todos nos quedamos en shock en diciembre del año pasado. Wow, lograron comprometer a FireEye, una de las compañías más reconocidas de ciberseguridad en el mundo. Estamos en un problema. 2 días después, una compañía llamada SolarWinds, que es un proveedor de software muy especializado para el monitoreo de las redes y la gestión de dispositivos, da a conocer que ellos fueron comprometidos y que ellos fueron el punto inicial del compromiso sobre FireEye. ¿Qué es lo que quiere decir? Que alguien logró comprometer a esta compañía llamada SolarWinds. En particular lograron comprometer un producto que se llama Orion. Dentro de este producto llegaron a tener tanto control sobre el producto que lograron insertar código malicioso que permitía a un grupo ajeno meterse e ingresar dentro de las redes de los clientes. El ataque inició en el año 2019, lograron inyectar el código hacia finales de 2019. Todas las versiones del software de Orion que fueron liberadas entre el 20 de marzo y el 17 de julio de 2020, todas contenían código malicioso que permitían a un grupo externo lograr comprometer la seguridad de las organizaciones. SolarWinds es un producto que es usado en más de 80,000 organizaciones en el mundo, y no solamente FireEye fue comprometido, una parte de Microsoft, una parte de Cisco, muchos órganos del gobierno federal norteamericano, muchas compañías en Latinoamérica fueron comprometidas. Y entonces empezó la investigación, muy fuerte. Y entonces empezaron a definir las preguntas. Una de las preguntas importantes a responder era ¿quién y por qué? Al final, oficialmente el gobierno de los Estados Unidos ha culpado a un grupo llamado Fin7, que es un grupo radical, muy fuerte técnicamente, con muchos recursos económicos, que es muy cercano al gobierno de Rusia y son parte de los hackers superpoderosos que tiene el gobierno de Rusia. Y por ahí hasta hubo más sanciones de Estados Unidos a Rusia, sanciones económicas, pues por todos estos ataques que han sucedido. La pregunta es, ¿cómo lograron, después de una investigación muy fuerte, varios grupos internacionales de investigadores de ciberseguridad, el FBI y varios entes, Interpol y muchos que estuvieron involucrados, cómo lograron atribuir el ataque a Rusia a través de hacer las preguntas correctas? Uno de los marcos metodológicos que más utilizamos para la atribución es una metodología que se llama la Q, que es tal como lo estamos viendo en pantalla. Q nos ayuda a diferenciar la audiencia a la cual va dirigido la investigación, el análisis o la posible atribución de un ataque. Si la audiencia es la audiencia estratégica de una organización, el director general, el director de finanzas, el director legal, el tipo de preguntas que van a querer hacer son muy diferentes a que si tu audiencia es el CISO o responsable de seguridad de la organización. Incluso si
tu audiencia es el centro de operaciones de seguridad, pues el tipo de preguntas que te va a hacer son mucho más técnicas y son más, o son completamente diferentes. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado? Es identificar la audiencia final de la investigación que estamos haciendo y, por lo tanto, cuáles son el tipo de preguntas que tenemos que responder. Cuando esto lo llevamos hacia threat hunting, resulta que las preguntas que están en la capa táctica y en la parte técnica son el tipo de cosas o es el tipo de información, es el tipo de inteligencia de amenazas que necesitan nuestros equipos de threat hunting para poder hacer su ejercicio. Oye, ejemplo, este equipo que se llama FIN7, ya sabemos que posiblemente es un equipo ruso, que este equipo utiliza ciertas tácticas, técnicas y procedimientos para lograr comprometer a FireEye y a Microsoft. No los atacó de manera directa, atacó su cadena de suministros, el famoso supply chain, y entonces este tipo de ataques se llaman supply chain attack. No me atacan directamente, atacan la confianza que tengo en un proveedor mío, comprometen al proveedor y pues cuando el proveedor me entrega algo, yo confío plenamente en él. Entonces, toda esta información, tanto es táctica como técnica de los ataques, es lo que nosotros vamos documentando, es lo que nosotros vamos necesitando y por lo tanto es la base del ejercicio de threat hunting que van a hacer nuestros threat hunters en un ejercicio de caza o búsqueda de adversarios en nuestra red. Tema importante, sin entrar en mucho detalle, es que la atribución es un arte más allá de una ciencia. Y nosotros que estamos del lado más técnico de la ciberseguridad, una de las cosas que utilizamos mucho es lo que le llamamos los famosos indicadores de compromiso o los famosos indicadores de ataque, que básicamente existen de tres tipos: los atómicos, los computed o computados y los de comportamiento. Regularmente es posible que muchos de ustedes hayan escuchado el término indicador de compromiso y lo terminamos asociando a una dirección IP, a un hash de un archivo o a un dominio, está bien, pero esos son los tipos de indicadores atómicos. Existen otro tipo de indicadores como los computers, que son como los hashes, pero también está el tema de comportamiento. Estos indicadores regularmente en la industria algunos les llaman IOA, los Indicators of Attacks. Algunos les llaman tácticas, técnicas, procedimientos. Ahí sí varía mucho del fabricante o del acercamiento del libro que nosotros estamos leyendo, estamos tratando de entender. Pero básicamente el atómico es esa dirección IP, ese correo electrónico que es parte del ataque. El computado es ese hash que viene en el archivo anexo, pero cuando estos indicadores atómicos y computados los ponemos en una línea de tiempo y primero vemos A, después vemos C, después vemos D y después vemos Z, esa línea de tiempo nos permite entender un comportamiento. Estos son los famosos indicadores de ataque o indicadores de comportamiento de ataque. Y a mayor calidad en estos indicadores, podemos decir que la atribución tiene una mayor calidad y es un tema súper importante. Ejemplo, hay un acercamiento muy interesante que los threat hunters utilizamos de una metodología que es el modelo de diamante, pero como introducción me gusta mucho platicarles de este tema en particular. Esta es una imagen sacada de ThreatConnect, una de las compañías más reconocidas que hace un producto de inteligencia de amenazas. Mucha de lo que hace ThreatConnect se basa en el modelo de diamante que ahorita les voy a platicar un poquito qué es, para qué sirve y cómo nos puede ayudar. Pero este es un ejemplo de una aplicabilidad del modelo de diamante a un ataque que posiblemente muchos de ustedes han visto pues, más de una vez, es algo común, ¿no? Este es un incidente, es el incidente 19770525F, que si se dan cuenta, pues es el 25 de mayo de 1977, es una fecha común, que es cuando sale la película de Star Wars, A New Hope, que básicamente trata de recrearnos esto, ¿no? El modelo de diamante se llama un diamante porque al final para nosotros es un rombo, no es un diamante, es un rombo, pero este rombo tiene 4 aristas. En la arista superior
superior, nosotros ponemos al adversario. En la arista inferior, nosotros ponemos a la víctima. Del lado a mi derecha vemos la infraestructura y del lado izquierdo vemos las capacidades. Y aquí podemos tener la atribución y toda la información que necesitamos para entender un evento e incluso hacer una cacería de este posible adversario. ¿Cómo se llama el adversario? Pues el adversario se llama Luke Skywalker. ¿Cuál es su origen? Su origen es Tatooine, ¿no? ¿Y a qué grupo pertenece? Pues al Rogue Squadron, a la Rebel Alliance, es un Jedi Padawan o Panda, como dice ahí, ¿no? Entonces, así podemos poner el adversario. Ahí podemos poner un adversario Fin 7, podemos poner a APT-1, podemos poner a todos estos grupos, ¿no? Darkseid, que es el que atacó recientemente con el ransomware a ductos que transportan gasolina en los Estados Unidos. Aquí nada más va cambiando quién es el adversario, quién es la víctima. En este caso, el activo o el asset es la Estrella de la Muerte. ¿Quién es el dueño de la Estrella de la Muerte? El emperador Palpatine, y pertenece a la organización del Imperio. ¿Cuál fue la infraestructura que utilizó el adversario para comprometer, atacar o destruir a la víctima? Pues traía un Yavin Ford, Forstressa, un Fire Carrier, un T-65 X-Wing, y tendría un droide astromecánico, ¿no? El R2-2. ¿Cuáles eran sus capacidades? Lo que vemos del lado izquierdo, lo que está ahí reflejado con un sable láser, pues tenía los torpedos de protones, tenía la fuerza, tenía el sable láser de su padre y un arma incivilizada, ¿no? Un blaster. Ya saben que en el mundo de los Jedi utilizar un blaster es algo incivilizado. Pero temas importantes que también nos permite identificar el modelo de diamante son dos ejes, el eje sociopolítico y el eje técnico. Voy a explicar primero el técnico. Del lado derecho, el número 2 dice TTPs, que es cuáles son las tácticas técnicas y procedimientos que utilizó el adversario durante el ataque, durante el tiempo que duró el ataque, durante el tiempo de la exfiltración o la destrucción. Entonces, precisión en el tiro, la fuerza le ayudaba a controlar su vuelo, fuerza en la comunicación, cosas de ese estilo también nos permite identificar. Y del tema sociopolítico, pues tenía toda una ideología, tenía deseos de venganza, tenía todo un tema político alrededor con su ataque. Es un ejemplo de cómo podemos atribuir y cómo podemos entender a un adversario detrás de un ataque, y entonces es muy utilizado a través del modelo de diamante. El modelo de diamante en realidad se llama Diamond Model of Intrusion Analysis. Establece los elementos atómicos o la parte más pequeña, nos ayuda a entender la parte que ya no podemos dividir más para entender el todo de una intrusión. Básicamente se basa en 7 axiomas, como ya lo saben. Un axioma es algo que hemos tomado de la matemática y de la física y también ya usamos en la ciberseguridad, que es algo que estamos asumiendo que es verdad. Aunque no podemos comprobarlo completamente, no podemos aplicar el K+1 que nos enseñaron en algunas de nuestras clases de matemáticas para comprobar nuestros algoritmos o nuestras hipótesis. Sabemos que así funcionan las cosas y es la base con la cual explicamos el funcionamiento de las cosas. Se basa en 7 axiomas que te permiten identificar el adversario, el tiempo, la persistencia, el objetivo, y son 7 axiomas muy, muy interesantes que nos ayudan. Pero sobre todo nos permite todo verlo en un diamante que es muy fácil seguirlo, o como nosotros nos gusta decirle en temas de ciberseguridad, nos permite pivotear. Cuando nos referimos a pivotear, nos estamos refiriendo a que nos permite movernos de un lado al otro. Déjenme ponerles un ejemplo. Aquí hay un diamante genérico de una posible comunicación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues iniciamos por el punto número 1, y es la víctima. Resulta que ya recibimos un ataque y vimos cierto malware. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente que hace respuesta a incidentes? Pues, oye, esta es la víctima,
Vamos a analizar el equipo y empiezan a obtener los indicadores de compromiso y entonces a través de los indicadores ellos se mueven a tratar de descubrir y entender cuáles son las verdaderas capacidades del adversario que está detrás de él. Oye, no inventes, si es un documento PDF con una vulnerabilidad desconocida para nosotros hasta el momento, tiene ciertas técnicas muy avanzadas. Oye, pero bueno, ya obtuvimos estos indicadores, ahora esos indicadores vamos a buscarlas en otros lugares de la organización, ¿no? Y entonces empiezan a identificar la infraestructura. Me acabo de mover hacia el número 3, infraestructura. Oye, ¿dónde está el servidor de comando y control? ¿En qué parte del mundo están comunicando las direcciones? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y entonces se dan cuenta, de aquí puedo pivotear del número 3, podría pivotear hacia el número 5 o podría pivotear hacia el número 4. ¿Qué quiere decir? Que con una víctima, con el análisis de un equipo de cómputo, con los indicadores de compromiso que yo he logrado extraer, pues yo puedo ir a mis firewalls, puedo ir a mis otros dispositivos de control y puedo identificar qué otros equipos han sido comprometidos y no solamente la computadora de Eduardo Patricio, que fue la primera que tuvo el ransomware. Incluso puedo ir hacia afuera, puedo entender quién es el dueño del dominio, de la dirección IP, y entonces puedo comenzar a intuir y a saber quién puede estar detrás del ataque. Entonces, esto es algo que nosotros le llamamos pivoteo. Este pivoteo puede ser tan estático como el que les acabo de decir, o puede ser tan complejo como lo que estoy mostrando aquí. Cuando ya estamos haciendo verdaderos ejercicios de respuesta a incidentes, como recordarán, les dije al principio, la respuesta a incidentes es más reactiva. Si esto lo convertimos en ejercicios proactivos de threat hunting, entonces este tipo de diagramas, este tipo de diamantes es la base que nos permite entender cómo sucede un ataque y qué puedo comprometer. Vamos a tomar como premisa que este es el diamante que demuestra cómo funciona DarkSide, el grupo que está muy de moda ahorita, lanzando ataques de ransomware y que paralizó a los Estados Unidos la semana pasada, la segunda semana de mayo de 2021. ¿Qué tenemos que analizar? Pues, oye, mira, ya sé que los ataques tienen ciertas fases. Las fases están mapeadas en este caso al Cyber Kill Chain, que desarrollado por Lockheed Martin nos trata de explicar cuáles son las fases de un ataque. Podemos entender cómo se ve el adversario. Oye, ¿cómo se ve el adversario en su fase de reconocimiento? ¿Cómo se ve el adversario en su fase de weaponize, cuando tiene sus cyberarmas? Oye, esas cyberarmas, ¿cómo las entrega? ¿Cómo hace el delivery? Esas cyberarmas, ¿cómo explotan? ¿Cómo logran comprometer? ¿Cómo logran instalarse? ¿Cómo mantienen la comunicación hacia el exterior a través de servidores de comando y control? ¿Y cómo se mueven de manera lateral? Entonces, nosotros podemos tener esta gráfica que nos permite entender las capacidades de este adversario en cada una de las fases. Oye, ¿y qué hash es el que usan? ¿Con qué dirección IP se comunican? ¿Qué proceso es el que explotan cuando están en el directorio activo de Microsoft? ¿O cómo logran hacer una inyección de procesos en un equipo Mac? ¿Cómo logran meter un módulo de kernel en Linux? Todas esas cosas las podemos tener muy bien documentadas y podemos tener estos diamantes. Entonces, lo que hace un threat hunter es, oye, voy a asumir que este grupo DarkSide ha logrado comprometer a la organización en la que estoy y entonces yo voy a buscar. ¿En qué me voy a enfocar? Me voy a enfocar, por ejemplo, en buscar, en cazar que este grupo no esté dentro de mi organización y mis equipos no tengan comunicación de comando y control hacia el exterior. Y entonces el threat hunter va y busca, analiza y trata de entender qué es lo que está sucediendo. Entonces les voy a mostrar más o menos cómo funciona esto, chicos. Tema importante que debemos considerar. Toda esta información que tenemos en el modelo de diamante, al final, la parte de las tácticas, técnicas y procedimientos, voy a cambiar nuevamente de lámina. Hoy hay un organismo que se llama el MITRE. El MITRE tiene muchas cosas espectaculares, está en los Estados Unidos, pero en el tema de ciberseguridad han creado varios modelos, varias definiciones y varias bases de datos que nos permiten actuar, manejar, identificar
y tener un conocimiento estándar de cuáles son las tácticas y técnicas que utilizan los adversarios. Este es el famoso ATT del Mitre, o mejor conocido como ATT ANSECA. Déjenles muestro una imagen de cómo se ve el modelo. El modelo hoy es muy completo. En su origen solamente se encargaba de documentar e identificar todas aquellas tácticas y técnicas que sucedían después del compromiso de un equipo, la famosa post-explotación. Oye, ya lograron comprometer mi equipo, a partir de ahí, ¿qué es todo lo que hace un atacante, un adversario dentro de mi equipo? Eso es lo que estaba mapeado en el ataque en su origen. Hoy incluso incluye todas las fases anteriores y está muy tropicalizada para sistemas en la nube, dispositivos móviles. Es muy interesante. Pero aquí hay un ejemplo de esta famosa matriz Enterprise que te muestra las tácticas, que son las que están arriba contra las técnicas. Cómo logran persistencia, cómo elevan privilegios, cómo evaden las defensas, cómo logran tener acceso a las credenciales, cómo logran enumerar los dispositivos, se mueven de manera lateral, todo eso, ¿no? Pero vean, aquí hay cuatro grupos, perdón, tres grupos, APT-1, APT-28 y APT-29, que son muy conocidos, lanzan ataques muy avanzados, pero cada uno de ellos utiliza técnicas diferentes en cada una de las tácticas. Si vemos lo que se ve como en color anaranjado, pues sí, oye, pues para manejar persistencia, APT-1 se posiciona en los registros de Windows. Oye, pero APT-28 no, APT-28 ha logrado incluso insertar cosas a nivel de BIOS de la computadora. Órale, muy interesante. Oye, APT-29, hoy no tenemos información de cómo logran la persistencia y elevación de privilegios, pero sí sabemos que cuando han logrado entrar en el sistema a través del Process Halloween, ellos logran evadir las controles de seguridad dentro del dispositivo. Entonces se dan cuenta, el ATT-ANSECA nos permite también tener otro tipo de mapa para saber, oye, si me estoy enfrentando al APT-1, primero tengo que buscar temas en el registro de Windows, después tengo que buscar indicios de numeración de servicios que vienen desde el registro de Windows, después tengo que identificar que aquellos servicios que fueron enumerados después fueron explotados por una vulnerabilidad. Si logro encontrar este caminito, podría asumir que es el grupo APT-1 el que me comprometió. Otra vista de cómo se utiliza mucho este tipo de diagramas, resulta que hace algunos años las organizaciones pensaban que si ellos compraban firewalls de última generación y los ponían en sus zonas perimetrales, iban a poder detener todos los ataques. Entonces, en una plática que se dio en el año 2017 en Praga, como parte del FIRST, de este foro de equipos de respuesta a incidentes, el propio Mitre dio a conocer cuál es la verdadera visibilidad contra ataques que te va a brindar un dispositivo de red. Si se dan cuenta, todo está en rojo. Hay algunas cosas en amarillas y no hay cosas en verde. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres detectar y quieres detener estos atacantes, vas a estar en un verdadero problema si solamente confías en tu protección perimetral. Entonces, hoy los threat hunters se basan mucho en inteligencia de amenazas. Esta inteligencia de amenazas se basa en el entendimiento del adversario, que es inteligencia de amenazas. Las fases del ataque se mapean al modelo de diamante y ese modelo de diamante, incluso las tácticas técnicas, recibimos un zoom mayor y tiene que ver con el ATT-ANSECA. Pero, ¿qué es lo que sucede por la mente de un atacante, de un defender, de un threat hunter, para poder saber si algo es real o no es real durante una cacería de amenazas? Ahorita ya, antes de pasar al demo, les voy a mostrar, ya hay una metodología formal que están utilizando algunas organizaciones, pero antes de que existiera esta formalidad, incluso no todo el mundo anda utilizando una metodología formal de threat hunting, lo están haciendo de la mejor manera que pueden. Lo que estaban haciendo las organizaciones era, oye, yo necesito un grupo de threat hunters. Este grupo de threat hunters es gente muy especializada que es interdisciplinaria, no solamente es gente técnica que le sabe a la seguridad, le puede saber a las redes, le puede saber a los sistemas, oye, pero también puedo meter por ahí alguien que piense diferente, como un psicólogo, como un historiador, por supuesto. ¿Por qué? Porque muchos de los ejercicios que se manejan están basados en esta metodología que es
Analysis of Competing Hypotheses. ¿Qué es lo que nos enseña este famoso ACH? Y fue creada, como les decía al principio de la clase, por la CIA en los años 70 y hoy es muy utilizada por los grupos de threat hunters y inteligencia y amenazas. Pues resulta que cuando tú tienes una serie de evidencias, 20, 30, 40 evidencias, y no sabes qué es lo que generó todas esas evidencias, estamos muy acostumbrados a decir, oye, pues algo como el método científico, establecete una hipótesis. Pues yo creo que fue comprometido por un ransomware. ¿Y por qué? Pues porque los archivos fueron comprometidos y porque fueron cifrados. Y ya todos asumimos que fue ransomware y resulta que no fue ransomware, sino el usuario estaba enojado y mandó cifrar sus archivos como una manera de protesta y nosotros ya pensamos que fue un ransomware. Del lado de ciberseguridad no tenemos que ser tan ingenuos y asumir lo primero que estamos viendo y lo que parece más obvio. Tenemos que ser un poco más analíticos en lo que observamos y una de las cosas es a través del ACH. ACH tiene 8 grandes pasos que te permite tener todas tus evidencias entre tu grupo interdisciplinario. Este es un ejercicio que no lo puede hacer una, dos o tres personas. Se recomienda al menos 4 o 5 personas de diferentes edades, de diferentes carreras, con diferentes experiencias, para que sea un proceso enriquecedor. Se encargan de empezar a definir todas las posibles hipótesis y nos comprometieron, no, este fue un error. Y entonces pueden sacar 4, 5, 6, 7. Estas hipótesis, cuando hablamos de un threat hunter, pueden estar asociadas. Oye, nos atacaron los rusos, los chinos, los americanos, es un ataque local en México, son brasileños. Pueden ser hipótesis a ese nivel. Y tienes toda tu evidencia. Y entonces lo que tú haces es que con toda tu evidencia empiezas a clasificar y a darle un peso a la evidencia contra la hipótesis. Y el objetivo de ACH no es justificar una hipótesis, es descartar todas aquellas hipótesis que realmente no tienen un peso fuerte sobre lo que estás utilizando. Oye, y entonces, ¿esto cómo funciona y cómo se utiliza dentro de un ejercicio de threat hunting? De manera muy rápida, antes de explicarles la metodología, pues básicamente lo que se hacía es, ¿sabes qué? Pues yo tengo aquí toda la información de APT1. Este grupo es muy interesante, es muy fuerte, puede lograr comprometernos. ¿Qué sabes? Todo esto. Oye, para lograr tener toda esta información, pues, tienen comunicación por DNS, logran moverse de manera interna en el equipo al hacer un hook a un proceso de Office, cosas de ese estilo. ¿Qué información necesito? Y entonces, a través de un análisis, ellos logran identificar todas las fuentes de información y todos los datos que necesitaban. Y entonces se iban, obtenían todos estos datos, obtenían todas las bitácoras, obtenían toda la información y la traían, y entonces continuaban su análisis de ACH. Oye, ya tengo toda esta evidencia, tengo todos estos datos, sí vi esta información, sí vimos este tipo de procesos, sí vimos esto, sí vimos lo otro, y entonces enumeran toda la evidencia que ellos encontraron. Y ya tienen su primera hipótesis. Su primera hipótesis es que este grupo chino llamado APT1 los comprometió. Pero durante la generación de toda esta investigación encontraron muchos más datos. Entonces ellos empiezan a generar más datos. ¿Sabes qué? No fueron los chinos, fueron los rusos. ¿Sabes qué? No, fue un usuario interno. También vemos indicios de que un usuario interno pudo habernos comprometido. Y entonces toda la evidencia que obtuvieron durante su ejercicio de threat hunting la ponen a prueba contra todas las hipótesis que ellos tienen, descartan las hipótesis que no tienen valor o no se asocian con la evidencia y se quedan con la hipótesis más fuerte. La hipótesis podría ser: no fuimos comprometidos y seguimos siendo seguros. Y si al final toda la data que ellos juntaron demuestra que siguen estando seguros y no han sido comprometidos, pues el ejercicio de threat hunting fue exitoso y no encontraron nada malicioso. O si encontraron que sí fueron comprometidos por el grupo de Dark Sides, pues al menos ya saben que fueron comprometidos y ahora tienen que disparar todo el ejercicio de respuesta a incidentes. Lo que estamos haciendo como parte de la maestría es identificar metodologías que nos permitan. Una de las materias que más está cambiando es esta materia de amenazas avanzadas, porque las cosas siguen creyendo. Entonces, a profundidad, nosotros dedicamos varios laboratorios basados en Tahití para poder identificar qué es lo que hacemos.
Ya para terminar, se está terminando el tiempo de esta clase. Es importante mencionarles que hay un par de proyectos por los hermanos Rodríguez. Los hermanos Rodríguez son un par de chicos peruanos que viven en los Estados Unidos. Uno trabaja para Microsoft, el otro para el Mitre. Están haciendo cosas espectaculares para ayudar a los threat hunters a manejar este tipo de cosas. Tienen un par de proyectos. Uno de ellos es el proyecto Mordor y otro de ellos es el proyecto Threat Hunter Playbook. Básicamente, Mordor es una serie de datasets, muchos datos de ataques reales. Cuando yo les decía, oigan, podemos identificar cómo se ve un ataque de un movimiento lateral, ellos ya tienen muchos ataques prediseñados, analizados y manejados y te dan la información. Aparte, a través de su otro proyecto que se llama Threat Hunter Playbook, ya te dan los playbooks o los pasos de la analítica que tú tienes que hacer sobre los datos para poder identificar si ha sido comprometido o no. Al final, esta es una base de entrenamiento para los threat hunters que nos permite ayudar a poder crear esa nueva mentalidad de cómo buscar la cacería de una amenaza. Al final, hacemos muchos laboratorios que están basados en esto. Utilizamos mucho Jupyter Notebook, que básicamente es una libreta para hacer analítica a través de datos que se maneja con lenguaje como Python o SQL, porque en ocasiones son grandes repositorios de información los que tenemos que manejar. Lo que sigue en una clase de este estilo es, tenemos un demo, tenemos un laboratorio, básicamente trabajamos muy de la mano con contenedores, estamos trabajando con las últimas opciones de tecnología, utilizamos máquinas virtuales en aquellos que pueden, pero hoy todos los laboratorios que tenemos en la materia están basados en contenedores, utilizamos Jupyter Notebooks, utilizamos datasets reales de ataques basados en los proyectos de Mordor y Threat Hunter Playbook de los hermanos Rodríguez, y es la materia. Sé que es simplemente una hora lo que tuvimos para la clase, sin embargo, esto es lo que vemos durante 4 meses, entender a los adversarios, cómo podemos protegerlos y cómo podemos actuar de la mejor manera. Agradezco que hayan estado conmigo durante estos 60 minutos. Muchas gracias.